amantes del juego. Bienvenidos a un nuevo episodio en estas reflexiones sobre el juego dentro de espacios reducidos. Cuando comenzamos estas charlas hace 2, 3 años, cuando iniciamos también el proyecto, teníamos como objetivo que se estuviese cumpliendo justo en un capítulo como el que estaremos realizando el día de hoy. Acercarnos a profesionales del juego o a personas también vinculadas al juego que nos terminasen aportando dentro de este camino que nunca tiene fin de constante aprendizaje y conocimiento. Para nosotros hoy es un honor que se esté llegando a nuestros espacios Fran Beltrán. Así que amigos, bienvenido a Espacio Reducido. Como le decimos también a nuestros invitados, esperemos que sea la primera vez, pero no la última, y que sobre todo Espacio Reducido también se convierta en tu casa o en un lugar en el que siempre tengas las puertas abiertas para poder charlar sobre el juego. Bienvenido, ¿cómo va todo? Va todo muy bien y nada, para mí es un placer pasar un ratito con gente que tiene esa inquietud y a su vez, pues incluso nosotros cuando tenemos los tiempos que tenemos un poquito de rato para explorar más cosas, pues nos da contenido, nos hace pensar. Estáis un poco enfermos, la verdad, todo el día con juego, con relaciones, con esa búsqueda de todo lo que se pueda y la verdad es que cuando se puede ayudar o se puede participar es un placer. Fran, antes también de cederle la palabra a Nori y darle la bienvenida, que también va a estar acá con nosotros, un poco que comente cómo estás el día de hoy, un poco lo que ha sido también tu trayectoria profesional y ya luego, bueno, que Nori también te dé la bienvenida y continuar, sobre todo para quienes estén del otro lado de la pantalla, que te estén conociendo hoy. Bueno, yo empecé a entrenar con 16 años, cuando estaba terminando la etapa en España, es la etapa juvenil. Los primeros 2 años jugaba y entrenaba. Cuando terminó esa etapa juvenil tenía que decidir si quería ser un jugador mediocre o intentar ser entrenador. Y la verdad es que desde el primer momento me gustó mucho. Entonces también me hace gracia cuando ahora estamos en este tipo de plataformas y demás, porque coincidió un poco mis inicios con la época entonces era del Blogspot, de internet, empezaba a haber más análisis tácticos, coincidían esos duelos del Chelsea de Mourinho con el Barcelona de Rijkaard, de ese primer boom de Rafa Benítez, primero en el Valencia y luego cuando ficha por el Liverpool. Entonces era un momento, me acuerdo, mucha bibliografía portuguesa, en ese Guillermo Oliveira, Marisa Silva, esos primeros libros de priorización táctica. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustaba mucho la táctica, me gustaba mucho la metodología, luego conforme avanzas le das muchísimo más valor seguramente a la gestión humana, al liderazgo, al grupo, pero desde el primer momento se hizo el centro de mi vida y hasta hoy. Empezamos en edades juveniles, fuimos entrenando a equipos por aquí, por España, en las mejores categorías juveniles, hasta que Rubén de la Barrera me llama para ser segundo entrenador. Ahí tengo una experiencia de 3 temporadas en distintos equipos, también en el extranjero, siendo segundo entrenador y asistente de entrenador. Y luego vuelvo a España para trabajar en la cantera del Madrid. Estoy un par de años y la verdad es que disfruto mucho de la cantera, pero bueno, hay un momento que ya me picaba esa sensación y esa inquietud de volver a entrenar equipos senior y la verdad es que está yendo muy bien. Y ahora andamos en Mérida, en un club, la verdad es que con un proyecto muy interesante, un día a día espectacular, un buen staff y disfrutando, intentando que el equipo juegue bien, intentando que el equipo gane y como todos, como estamos todos. Y sin duda vamos a disfrutar muchísimo de estas charlas. Y Nori, yo también la voy a terminar disfrutando muchísimo porque hoy sí podemos compartir pantalla nuevamente. Los últimos 2 capítulos tuvimos que grabarlos por separado y te estuve extrañando un poco también que estuve realizando yo. Así que bienvenido y ya vamos a ir arrancando. Y mucho, sin duda, ¿no? Y que dejarme solo a mí con todo el engramaje pernobótico y también con mi oratoria, solo con que los invitados, creo que no es buena decisión, ¿no? Pero bueno. Nada, Frank, extenderte también el agradecimiento que te dio Monchi. Yo siempre digo una cosa, obviamente el fútbol es un deporte donde se necesitan resultados, los resultados son los que mandan, pero yo me quedo más con la parte de lo que me hablan de la persona, ¿no? Y a mí siempre, desde que empecé también, que bueno, si echamos la vista atrás, tampoco hace mucho con el tema de intentar aprender sobre juegos, siempre una persona de la que siempre me hablaron fue de Fran Beltrán, así que te imaginas lo que significa para nosotros, para mí, para nosotros tenerte aquí.
Ahorita mencionabas que desde empezar a entrenar desde los 16 años. ¿Cómo ha ido cambiando un poco también tu visión sobre esta figura del entrenador? ¿Cómo ha ido cambiando también un poco tu manera de ser como entrenador? Bueno, yo cambié una barbaridad, la verdad. Entiendo que se mantiene esa esencia que tiene que ver con la pasión, con la propia importancia del proceso, con el valor del entrenamiento, pero las cosas que hago y a las cosas a las que le doy importancia han variado una barbaridad. Hasta desde cómo ves el juego, ¿no? Yo creo que cuando empezamos todos entendemos la táctica desde un punto de vista muy colectivo, muy macro, ¿no? Como dicen los que son más modernos, en el sentido de que ves sistemas, ves cómo esos sistemas confrontan otros sistemas y entiendes los espacios desde los círculos y las flechas, cómo luego vas entendiendo que eso no tiene tanto valor, que hay detalles que van alterando las cosas que van sucediendo. Y luego incluso en el trabajo también aprendes a jerarquizar, a perder el tiempo en las cosas que consideras que realmente son importantes y no perder el tiempo en absolutamente todo. Como te digo, luego creo que a nivel de gestión, o sea, el tema de darle valor a cuestiones que pueden parecer intangibles en un primer momento, las dinámicas, las inercias, los puntitos emocionales de los jugadores que le generan más confianza, más desconfianza, cómo incluso tú desde el entrenamiento le das valor al jugador, que el jugador sienta normalmente cuando los trabajos se individualizan un poco más, se va un poco más al detalle, el jugador siente que está mejorando de la mano del entrenador, cuando muchas veces lo único que pretendes es diseñar salidas de balón o diseñar presiones donde prácticamente cada jugador es lo mismo que el otro y simplemente forma parte de un plan que tiene el entrenador. Creo que el nivel de activación de ese jugador es diferente. Y luego creo que el juego evidentemente ha ido evolucionando, seguirá haciéndolo, partiendo de que siempre será 11 contra 11 y habrá que marcar más goles que el rival. Seguramente hubo un primer momento donde los sistemas defensivos, que eran sistemas defensivos sólidos, donde los equipos eran estrechos, las líneas estaban juntos, eran sistemas muy ganadores, porque normalmente la idea de los equipos cuando atacaban era que si no había espacio dentro yo iba por fuera, y cuando ibas por fuera normalmente el entrenador rival o el equipo rival iba a tener la capacidad de encerrarte o de activar ahí y ser más agresivo. Creo que sobre todo a raíz del Barcelona de 2009 o así se le ha dado una importancia mayor a la salida de balón. Eso ha obligado a que los sistemas defensivos vayan variando y adaptándose para poder defender esta fase del juego. Seguramente habrá habido un momento en el que le hemos dado excesivo valor a la salida de balón, a todo lo que se hace a 80 o a 90 metros de la portería. Pero bueno, eso ha ido condicionando, es el ciclo del juego. Yo mejoro la salida de balón, entonces los sistemas defensivos que había anteriormente no tienen el mismo éxito, con lo cual tengo que variar el sistema defensivo. Al variarse ese sistema defensivo hay que buscar nuevas formas en ataque y bueno, estamos yendo a un juego seguramente de mucha presión alta, estamos yendo a un juego ahora mismo más vertical, después de un tiempo de muchísimo juego de posición, donde prácticamente las estructuras se imponían, donde el jugador tenía que estar en una misma ubicación independientemente de dónde estuviera el balón. Y creo honestamente que estamos en un buen momento para el juego. Y quisiera preguntarte algo que me resulta bastante interesante, es que como hacías también desde ese apartado táctico en el que estabas involucrado antes de ser entrenador, ¿cómo se hace para estar viviendo el día a día de un club, estar 100% enfocado en lo que es esa plantilla, esos jugadores, optimizarlo, ese aspecto humano y a la vez no desvincularte y poder seguir siguiendo lo que es el acontecer del fútbol, estar pendiente a todas las evoluciones tácticas? Debe ser bastante complicado, imagino. Sí, es muy complicado. Creo que hay que no perder la perspectiva y reservarse siempre un espacio que te aporta crecimiento, porque creo que le da valor y te puede ayudar, incluso dentro de tu propio equipo y el proceso que estés viviendo en cada momento. Entonces, al final, cada uno tiene su propia sensibilidad y si te gusta cómo presionan los equipos de Antonio Conte, pues no pierdes nada por reservarte 30 minutos para ver qué ha hecho el fin de semana, o si te da curiosidad cómo se ataca un
misma línea de 5 y ves ciertos resultados donde claramente ha habido un equipo que ha superado a otro, tratar de entender el porqué. Luego, antes me preguntabais qué ha cambiado desde el punto de vista del entrenador desde que empecé hasta ahora. Normalmente antes seguramente veía a los equipos por los entrenadores que tenían y seguramente cuando vas analizando y vas creciendo, yo ahora lo veo mucho por jugadores, qué capacidad tienen los jugadores de hacer cosas que resultan eficaces y de algún modo si eso es trasladable o si ese tipo de ventajas que a veces surgen de manera natural, a través del entrenamiento se puede hacer un poco consciente al jugador y que haya más frecuencia y que esas cosas pasen más veces. Entonces, ver ciertos jugadores, ver ciertas relaciones, ver cuestiones que creo que te pueden aportar, pero no hay color entre los momentos en los que tienes 25 días en verano o sales de un equipo y estás 4 o 5 meses parado en casa trabajando simplemente con Y Scout y el ordenador, a cuando la competición te absorbe muchísimo más, porque al final la semana está como muy pautada. Tienes que analizar el partido que has jugado, tienes que analizar al rival, en función de una cosa y otra seguramente diseñas una especie de plan de partido, en función de ese plan de partido diseñas unos contenidos que vas a desarrollar durante la semana, cuándo lo colocas, en qué día, cómo lo trabajas a través de las tareas, qué vídeos pueden ayudar a contextualizar todo eso que haces y no tienes tanto tiempo para seguir pues esas tendencias que creo que incluso hay staff ya top. Te diría que estoy seguro de que el Arsenal tiene gente que directamente su cometido es ver qué está sucediendo en el fútbol durante ese tiempo en el que ellos están en la competición. Entonces, si hay un equipo en el que el portero colabora en la salida a una altura o en un pasillo diferente, ver qué rendimiento da, analizar ese tipo de clips, ver si se puede integrar en la forma de jugar que tienen ellos, y tienen gente especializada única y exclusivamente en ese tipo de cosas. Sí, Fran, y cuando estuve en el proceso de escribir el libro, bueno, que lo que escogí fue sobre todo trabajo sin balón, en ese proceso de investigación, como te decía, ¿no? Que probablemente no, quizás lo sepas, pero quizás no lo sabes en la magnitud correspondiente de las cosas, ¿no? Muchísima gente me dijo, fíjate trata de fijarte en los equipos de Fran Beltrán, como mismo nos dijo antes los otros días, cuando lo tuvimos aquí, ¿no? Nosotros nos fijamos mucho en lo que hace en Mérida sin balón, ¿no? Y te pongo el ejemplo sin balón, pero bueno, puede ser cualquier fase de juego. Y te lo digo sobre todo porque cómo es ese proceso de un poco de investigación ese que tú mencionas, de ver el juego, de tratar de ver cositas que te llamen la atención exteriores y luego tratar de llevarlo a tu equipo, siendo tú un entrenador también muy creativo, ¿no? Porque siempre me han ponderado esa capacidad tuya creativa de diseñar planes de partidos que terminan un poco saliéndose de guión en ese sentido, ¿no? Bueno, mira, yo recuerdo cuando estaba con Rubén y nosotros salimos en diciembre de Rumanía y yo hasta junio no empecé en la cantera del Madrid. Entonces, por poner un ejemplo práctico e ir al lío, yo en ese momento me analizo, no me acuerdo el número, pero podría estar cerca del 1.000.000 de goles, cogiendo distintas categorías y equipos con supuestamente diferentes modelos. Creo que en esa época estaba, por ejemplo, Mourinho en el Tottenham y estaba Guardiola en el Manchester City. Y iba cogiendo equipos, estaba Luis Castro en Ucrania, entonces iba cogiendo en el Shakhtar, iba cogiendo tanto equipos que me gustaban como ligas menores, como ligas más potentes, equipos más combinativos, equipos que presionan más alto, y entonces analizaba todos los goles y luego algo curioso es que independientemente del modelo de juego de cada equipo, lo que iban proponiendo, el tipo de gol era muy parecido. ¿Dónde se generaba el desequilibrio? ¿Qué provocaba que la acción tuviera ventaja y se pudiera finalizar en condiciones? ¿Dónde se finalizaba? ¿Dónde era esa preasistencia o esa asistencia? Había muchos patrones comunes que van mucho más allá del modelo porque están condicionados por el propio juego, independientemente de cómo lo quieras jugar tú. Entonces, claro, mi pensamiento era cómo yo consigo, por un lado, provocar estas situaciones, que haya mucha frecuencia, que seguramente es lo que diferencia a unos equipos de otros, es decir, todos meten el mismo gol, pero hay equipos que tienen la capacidad
de provocar esas situaciones 20 veces en un partido y hay equipos que tienen la capacidad de provocarlo solo 6 veces, con lo cual es más fácil que gane el que lo hace 20 veces que el que lo hace 6. Luego, normalmente los entrenadores en los últimos 10, 15 años le hemos dedicado mucho tiempo a eso que pasa entre un área y otro, pero no tanto a lo que pasa en las áreas. Es decir, buscamos y con esta metodología integrada, globalizada, orientada al modelo de juego, va mucho a cómo yo construyo superioridades, a cómo genero ventajas y no tanto a cómo aprovecho esas ventajas, seguramente. Entonces, intentamos ir un poquito más pues, a los tipos de envío, a las ocupaciones de área, a los movimientos previos para sacarle ventaja a tu oponente directo, y vamos a ese tipo de cuestiones. Y con la fase defensiva, un poco exactamente lo mismo. Íbamos viendo cómo se estaban encajando los goles, qué problemas producían esos desequilibrios defensivos, y luego en el caso de la fase defensiva volvemos un poco a lo mismo, a lo que hablamos sobre el juego. Es decir, tú pierdes, tú ganas, tú encajas, tú dejas la portería a cero defendiendo en bloque bajo, lo haces defendiendo en bloque alto, lo haces yendo a pares, lo haces jugando con línea de 5. Entonces, bueno, siempre ir un poquito más allá a qué cuestiones, seguramente, independientemente de cómo juegues, provocan que puedas defender o mejor. Que si las trayectorias, que si las frenadas, si eres un equipo que defiende demasiado alto, seguramente los primeros desequilibrios con los que te superan una presión es a través de una pared, a través de jugar con alguien que está marcado y tiene la capacidad de proteger el balón marcado y encontrar una cara. Entonces, que cuando tú vas construyendo contextos defensivos, que vayas buscando la manera de resolver ese tipo de situaciones en función de cómo defiendas, que te pueden generar a ti desequilibrios. Y un poco por ahí, respecto a los planes de partido, es verdad que nosotros tenemos esa rutina, entre comillas, de construir planes de partidos. Esos planes de partido no son hojas en blanco que tú empiezas a diseñar el lunes, tienen que ver con el tipo de equipo que tú eres, con los jugadores que tienes, con lo que vas haciendo previamente, y luego puede haber 2, 3 matices que tú de alguna manera propongas, muestres al jugador, ver si el jugador siente que ese tipo de cuestiones le puede ayudar de cara a jugar este fin de semana, pero está todo muy relacionado al proceso, a ese proceso global. Y ahí sí que seguramente la diferencia entre los entrenadores y los analistas del juego que son fundamentales porque aportan material, aportan contenido, te llevan a reflexionar sobre muchas cosas. Es que sí que creo que es importante que todo esto que estamos haciendo lo diferenciemos muy bien de lo que es entrenar a un equipo, porque seguramente para entrenar a un equipo es tan importante tener conocimiento como saber transmitirlo. Y para transmitirlo, creo que hay un punto de vieja escuela que se está perdiendo, que es el ABC, es decir, tener muy definido la dirección hacia la que quieres ir e insistir mucho en pocas cosas. Insistir mucho en pocas cosas, que la gente tenga claro lo que se pretende, cuál es la idea, qué nos une, y no tratar de vomitar conocimiento ni de parecer que sabes mucho y al final casi enredar la cabeza de la gente que es la que tiene que ejecutarlo, decidir y ganar los partidos. Dentro, bueno, también de la frase que comentas, y lo decía en un podcast, una frase que le escuché, no recuerdo quién ahora, decía que uno no conoce lo que cree que tiene acumulado conocimiento, sino de lo que de esa parte del conocimiento es capaz de transmitir y compartir con otros. Y se hace, bueno, muy complicado muchas veces ese aspecto comunicacional, y en un entrenador es vital. Dentro de estas capacidades de investigación que tienes, que pues, como nos has contado, bueno, te gusta estar constantemente indagando sobre el juego, encontrando los porqués, tal como nos decía ahora con esos análisis de los goles, más la capacidad creativa también que tienes como entrenador a la hora de, en función de estas investigaciones, darle una vuelta a la tuerca, como solemos decir, y generar, digamos, otro tipo de propuestas dinámicas. ¿Qué combinación crees que termine existiendo, digamos, entre lo que es esta investigación y esta creatividad? ¿Qué tan entrenable es para ti también como entrenador? Y a la vez, ahorita cuando hablabas de este ABC y de los aspectos comunicacionales, ¿cómo haces para dentro del entrenamiento aportarle tantos jugadores desde esos detalles micro que hablabas ahorita, pero sin a la vez, digamos, dejar de trabajar también la otra parte que involucra fundamentos más de línea o comportamientos un tanto más colectivos? Mira, para mí es fundamental la herramienta del vídeo,
por una cuestión de dinámica de entrenamiento. Es decir, yo creo que el ritmo en el entrenamiento tiene valor, que no es lo mismo un equipo que entrena lento a un equipo que entrena rápido, que no es lo mismo que un reinicio en una tarea se haga a través de un saque de banda inmediatamente o que el propio entrenador le dé variabilidad iniciando el juego. Aquí en España decimos pegándole una piedra al central para que esas primeras condiciones o ese primer momento sea difícil y lo tenga que resolver, a que todo vaya lento, que la transición entre tareas dure 25 segundos o dure 4 minutos y medio. Entonces, en el entrenamiento me gusta que pasen muchas cosas en poco tiempo y hay momentos donde corregimos durante la propia tarea sin parar el juego. Tú vas enviando mensajes que van, bueno, pues vas intentando que el jugador los capte, los tenga en la cabeza, pero que no haya grandes interrupciones. Entonces luego sí que a través del vídeo nosotros lo primero que hace el analista cuando terminamos una sesión es exportar la sesión y hacer cortes. Luego sobre esos cortes ya puedes dividir aquello que puedes llegar a mostrar de manera individual a un jugador o cuestiones colectivas que nos pueden venir bien, tanto para reforzar como para corregir. Entonces creo que ahí es importante que tengamos ese tipo de cosas. Luego, a nivel de cómo influye aquello que ves, aquello que investigas, aquello que empiezas a sentir incluso, el cómo llegas a algún lugar seguramente muchas veces no tiene relación incluso con lo que acabas siendo. Ahora, por ejemplo, vosotros tuvisteis hace poco un podcast muy interesante sobre el tema del juego relacional y las diferencias con el juego de posición. Y yo, una de las primeras veces que traté de acortar las distancias entre mis jugadores, era porque éramos un equipo en ese momento que, sin ser de los mejores equipos de la categoría, teníamos mucha capacidad para tener balón y para jugar en campo contrario y recibíamos muchos contraataques. Éramos un equipo sin demasiada velocidad en la última línea, que si querías tener cierto desequilibrio tenías que empezar a implicar a más jugadores arriba o a que el jugador que la pasara encadenara permanentemente. Y bueno, una manera era que el equipo estuviera mucho más cerca cuando atacara para que en el momento de la pérdida también fuera mucho más difícil salir de ahí para el equipo contrario. Al acercar a los jugadores empezaron a pasar una serie de cosas. Cosas que a lo mejor yo no tenía o tenía en la cabeza, pero no le había dado forma, o lo que decimos, estaba en medio de un proceso diferente, con una cultura de equipo distinta, y no era el momento para implementarlo. Seguramente el momento luego era parar y analizar todo ese tipo de cosas que habían surgido fruto de la vida de un equipo y darles más forma o en un momento dado darles más método para que eso ocurra de forma más espontánea. Pero bueno, también en función de lo que sientes que necesita tu equipo o que puede llegar a ser tu equipo, eso te lleva a ti a, en esos momentos en los que puedes decidir qué hacer, ir viendo una serie de cosas que entiendes que se pueden asemejar y en función de ese tipo de cosas, pues bueno, ir viendo qué cosas me generan un contenido que puede resultar interesante, que puede influir al juego de mi equipo, y luego ya pues ese proceso más creativo de cómo podemos llegar a implementar eso, cómo el jugador puede llegar a hacer ese tipo de situaciones, muchas veces con cierta frecuencia, que le surja de manera natural, porque luego al final también hay jugadores más o menos abiertos a las cosas que se van proponiendo, que tienen más o menos resistencia. Está muy bien cuando veías aquel Brighton y aquel Shakhtar de Cherby, en el que el central pisa el balón, pero hay centrales que tienen 36, 37 años, que han construido una carrera durante 15 años en la que han vivido muy poco expuestos, donde han salido muy poco en la foto, y que si en el momento en el que pisan el balón para generar una tracción y luego dividir, pierden el balón y encajan gol, el valor que le da mucha gente es aficionados, directores deportivos, compañeros, al rendimiento que está teniendo es muy distinto al de ese central que cada vez que tiene el balón la envía lejos y por tanto no tiene pérdidas inmediatas, digamos, no tiene pérdidas que pueden condicionar el resultado. Entonces, bueno, hay que ir jugando con eso. Nosotros también muchas veces mostramos mucha imagen a veces de equipos que tienen contenidos similares o que buscan relaciones que nos parecen interesantes, que al jugador también muchas veces le motiva.
las primeras veces que lo muestras piensan que estás chalado porque entienden que los jugadores que estás mostrando tienen un nivel que ellos no pueden alcanzar. Luego es divertido cuando 3, 4 semanas después tú muestras clips o relaciones o situaciones muy parecidas que hacen ellos y que al principio pensaban que eran imposibles. Pero bueno, vamos por ahí. Mucho entrenamiento muy dinámico, mucha incertidumbre en el entrenamiento, tratar de no cerrar demasiadas cosas, simplemente buscar que pasen más veces seguramente aquello que puede llegar a ser el objetivo principal, analizar esas cosas que están sucediendo, aprender de ellos, porque hay muchas cuestiones que no tienen que ver con lo que tú diseñas, sino cómo ellos se aplican dentro de esas cuestiones que estás trabajando y mostrarlas para que sean conscientes, para que le den valor, para ver si les gusta y así vas haciendo un poco el equipo. Sí, me gusta mucho esa visión porque valoro muchísimo esa capacidad que tiene un entrenador de cuestionarse las cosas, ¿no? De tener esas dudas internas que me parece que son, digamos que fundamentales, ¿no? Dentro del juego y dentro del trabajo de entrenador, ¿no? Pero que a su vez también esa capacidad de combinarla con internamente puedes estar dudando, pero externamente tienes que de transmitir al menos a tus jugadores que estás creyendo 100% en lo que estás haciendo, en lo que le estás transmitiendo. Y bueno, me ha visto un poco la respuesta, ¿no? Pero sobre todo para que quizás nos amplies un poquito más cómo se transmite también un poco esa combinación de concentración con pasión, ¿no? Que ser de buena pinta que tienen tu equipo. Nada, además se te nota muchísimo también esa pasión a la hora de entrenar y de transmitir. Y bueno, luego también eso suele ser extrapolable a los jugadores, ¿no? Pero ¿cómo desde tu experiencia es ese proceso de transmisión de esa pasión y concentración a la vez? Porque no siempre es fácil, ¿no? Para mí, la verdad es que de una forma supernatural, yo sí que creo que eso, a veces los entrenadores jóvenes no le damos tanto valor a la experiencia, ¿no? Porque nos viene mal, porque siempre va a haber gente que tenga más experiencia que nosotros, pero yo creo que la experiencia, evidentemente, es importante si sabes entender las cosas que van sucediendo y aprendes de ellas. Entonces, seguramente hay un primer momento cuando los entrenadores empezamos que además de analizar cuestiones de juego, de entrenamiento y demás, también analizamos cuestiones relacionadas con el liderazgo, con la gestión de grupos, cómo nos comportamos, incluso el valor que se le da a una rueda de prensa, el mensaje que envías, el impacto que tiene. Y yo creo que hay que no ser impostado en ningún momento y que seguramente aprendes ese tipo de situaciones a relativizarlas mucho más, porque no hay demasiadas recetas. Cada grupo humano tiene unas necesidades y dentro de ese grupo humano cada jugador es diferente. Y estos mensajes que son muy bonitos de que los 11 jugadores piensen lo mismo en el mismo momento, yo creo que es prácticamente imposible de alcanzar. Imposible. Y cómo cada uno quiere gestionar un resultado es muy difícil. Cada uno es autónomo, tiene su cabeza, le afectan las cosas de una manera diferente. Sí que creo que la profesión del entrenador es una profesión muy sufrida. Todo el mundo lo pasa muy mal y a veces perdemos la noción de por qué empezamos en esto. Empezamos porque nos gusta el juego, empezamos porque nos gustaría que nuestro equipo fuese de una determinada manera o hiciera unas determinadas cosas. Empezamos porque nos gusta convivir con seres humanos, estar y gestionar la vida con 25 personas diferentes y al final estás permanentemente viendo problemas, solucionando problemas, cuando te atacan lo pasas mal, lo pasas mucho peor cuando pierdes de lo bien que lo pasas cuando ganas y hay que aprender a relativizar en ese sentido. Luego, y disfrutarlo, porque yo creo que si la energía es buena, si tú disfrutas, si la gente te ve bien, si lo que tú transmites lo transmites con convicción, pero porque te lo crees, no porque tratas de generar convicción, sino si ese día es nuestra relación, por ejemplo, yo tengo un staff de gente bastante joven y nuestra relación, yo nunca trato de estar por encima del jugador, o sea, todo es bastante natural, podemos hablar de todo, podemos discutir sobre todo, se les invita a que ellos mismos digan lo que sienten, cómo lo ven, qué les ayuda, cómo podemos mejorar. Luego, evidentemente,
para todo, porque como nosotros hemos dado mucho valor a las cuestiones tácticas, el jugador ya ve todo desde la táctica también. El jugador cuando pierde, pierde porque el sistema tal, porque combinamos en vez de jugar directo, porque presionamos en vez de defender. Y entonces luego sentimos que el jugador no tiene autocrítica, y es mentira. El jugador simplemente le está dando valor a aquellas cosas a las que tú le has dado valor permanentemente. Por eso decía que está muy bien todo el trabajo táctico, está muy bien todos los temas relacionados con el análisis del juego, pero durante la vida del equipo tienes que saber a qué cosas le das valor, porque a lo que tú le des valor, eso va a condicionar al jugador. El jugador lo primero que quiere es jugar. El que le pone es el entrenador, con lo cual está bien si hace cosas que siente que al entrenador le van a gustar en cuanto a comportamientos. Cualquier cosa, ser puntual, animar al compañero, liderar a una línea defensiva. Entonces, hay que darle mucho valor cuando un jugador en un juego táctico está en última línea, no tiene una situación de pases o el balón está dividido y manda un despeje fuera del campo, porque eso tiene valor, porque no es lo mismo un equipo con jugadores que despejan bien a jugadores que no despejan bien. Entonces, eso hay que manejarlo así. Luego, respecto a lo de la pasión y concentración, lo mismo, muchas veces es tiempo. Yo me acuerdo cuando pasé de fútbol juvenil a fútbol profesional, que afortunadamente lo hice como segundo entrenador, ese primer paso, porque al principio me costaba ver lo que estaba sucediendo. Es decir, estaba haciendo lo que hacía siempre, pero las cosas sucedían a otra velocidad. Y yo lo veía desde muy cerca. Entonces, la velocidad del juego hacía que yo fuese muchas veces por detrás y que yo no te pudiera dar contenido y aportar al primer entrenador en ese momento porque no tenía certeza ni sobre lo que estaba pasando ni sobre las cosas, por tanto, que podían generar ciertos cambios que nos beneficiaran. Ahora, normalmente, yo siempre digo que a veces celebro más el pitido final que los goles de mi equipo porque normalmente ya coges el hábito de que cuando hay un gol, los goles cambian tanto los partidos que estás pensando, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Qué cambio me puede venir bien? Siento que el equipo necesita seguir igual, siento que el equipo necesita bajar el ritmo del partido, ¿cómo les puedo dar información? ¿De qué manera les puedo ayudar? Entonces, ¿por qué me pasa? No lo sé, o sea, creo que es un proceso natural en el que no se pierde seguramente ese punto analítico que necesitas a lo mejor para ayudar desde el banquillo, de nuevo, sabiendo que lo que tú vives en el banquillo no siempre es lo que vive el jugador en el campo. Eso también pasa, que tú empatas un partido y dices, uff, no hay que perderlo, no hay que perderlo, no hay que perderlo, y la sensación que tiene el jugador es que se está comiendo al equipo rival. Y muchas veces también hay que actuar fruto de esa pasión y dejarlo llevar porque hay que tratar de tener esa empatía y tener esa capacidad de conocer a tu jugador, sentir lo que está sintiendo para ayudar desde ahí. Sí, no, y me dijiste una cosa que me parece interesante, ¿no? Y es el conocimiento también que tiene el jugador ahora mismo de lo que está pasando y el por qué están pasando las cosas, ¿no? Y a mí me parece, eso se lo comentaba mucho, ¿no? A mí me pasó por toda la temporada pasada, que bueno, que estaba, bueno, he estado, pero bueno, sobre un caso muy específico con una asesoría individual de un jugador que está en primera red, pero sobre todo lo que yo le decía a Monchi, ¿no? Muchas veces ese jugador que le termina pidiendo asesoría ya tiene un conocimiento de juego muy amplio y sobre todo si es un jugador que tiene cierto recorrido, más todavía, ¿no? Entonces quizás la mejora muchas veces viene por preguntarle cómo han ido los entrenamientos, esa parte humana y obviamente siempre tratar de tocar esos detallitos, pero ir con cuidado, ¿no? Y me parece interesante eso que tú comentas porque es que no es una realidad. Al final el jugador sabe mucho, el jugador sobre todo el que se interesa por el juego lo conoce de verdad y lo conoce desde un punto de vista que te hace reflexionar. Yo no tengo ni idea sobre asesorías externas ni sobre cómo lo haría si tuviera, digamos, que ayudar desde fuera de ese proceso colectivo, pero sí que estoy de acuerdo un poco en lo que hablábamos antes, que a lo que tú le des valor es a lo que muchas veces el jugador, a la persona que tienes cerca, le va a dar valor. Y eso pasa con las amistades, pasa con la familia, pasa con los jugadores. Y creo que muchas veces la manera de ayudar es hacerles conscientes de las cosas que les pueden permitir
rendir mejor y vivir mejor. Y muchas veces eso no atiende a una cuestión de perfiles o ubicaciones, sino al llegar lo más preparado posible. Hablábamos antes de que una hora antes de dormir no utilices las pantallas, por ejemplo, de cómo te levantas, de qué haces cuando te levantas, de si el primer café te lo tomas sin haber abierto los ojos o si le das tiempo a la vida para ir resucitando. Entonces creo que hay un montón de cosas que creo que ahora se les está dando mucho valor, como la nutrición, el descanso, el trabajo fuera del campo, que seguramente hacen que un deportista esté en mejores condiciones para ofrecer su mayor rendimiento. Como entrenador muchas veces va un poco por ahí. Yo cada vez hablo menos con los jugadores sobre cuestiones técnicas o sobre orientaciones, sobre perfiles, sobre todo ese tipo de situaciones, porque creo que cada uno, o sea, creo que tenemos que ir muchas veces más a la intención, seguramente. ¿Qué pretendes provocar? ¿Qué pretendes generar? Y en función de lo que quieras hacer, yo siempre recuerdo el ejemplo de Modric, que seguramente cuando peor perfilado recibía, más ventaja generaba, porque era el único momento de la jugada donde el defensor se pensaba que le podía robar el balón. Con lo cual, con ese primer control ya se lo iba a limpiar y ya iba a tener campo abierto y ya iba a tener más posibilidades de que la acción fuese más ventajosa. Entonces, un poco por ahí. Nosotros en los entrenamientos le damos, antes hablaba Monchi de las cuestiones pues más de trabajo de líneas, más de yo no tengo ningún problema en hacer tareas analíticas, yo no tengo ningún problema en muchas veces de mandar a los jugadores cuestiones muy sencillas, premiar los despejes, buscar, pues seguramente si tú pretendes que tu equipo sea más profundo y haga más desmarques, hay tareas con un grado de incertidumbre que van a pasar tantas cosas que seguramente eso va a pasar muy pocas veces o el jugador no va a ser consciente de las cosas a las que tiene que atender. Entonces yo no sé si ayudarán más o menos, pero muchas veces extraemos alguna situación del juego, la presentamos de una manera mucho más sencilla, pero luego es el jugador el que tiene, y muchas veces cuando valoramos situaciones con ellos, es ellos mismos que ven de esa jugada. Ellos mismos son los primeros que van a entender que si el desmarque es con esa trayectoria, el que lleva el balón por sus condiciones no se la puede pasar. Que si un diestro controla y se lateraliza para jugar con la pierna izquierda, hay un tipo de desmarque que seguramente no le va a permitir aprovecharlo. Otras veces va a entender que lo puede hacer aunque no reciba porque siente que está siendo muy perseguido. Por tanto, va a generar un espacio más amplio entre líneas del que se puede aprovechar un compañero. Pero ese tipo de cosas ellos mismos las ven, tú a lo mejor lo que tienes que ayudar es a que ellos tengan la inquietud para entender lo que va provocando cada cosa que están haciendo y que traten de eso, de provocar cosas que te puedan beneficiar a ti como equipo y que puedan perjudicar al equipo que se está oponiendo. A mí yo le decía a Nori, siendo un contexto como es lógico, bastante diferente, pero a la vez, siendo la primera vez que me acerco yo a dirigir un equipo, estoy comenzando, digamos, a vivir cosas muy diferentes a las que me imaginaba que iba a vivir como entrenador, sobre todo dentro de lo que es el proceso del entrenamiento y luego del partido. Y le decía a Nori de que ese tema de las sensibilidades que tiene uno como entrenador, al menos algo que a mí hoy me está afectando, o sea, que está interviniendo bastante sobre mí. Me cuesta muchísimo ir por un camino o por unas ideas en las que yo no me siento capacitado de transmitirla de la mejor forma porque no creo bien en ellas. Y luego a la vez también esa sensación desde la línea de, como decías, de creer que el partido va por una parte, de sentirme cómodo con unos contextos del partido, cuando sin embargo también ya los jugadores van un tanto por otra y demás. Y quería preguntarte acerca de eso, es decir, ¿qué tan moldeable puede llegar a ser dentro de lo que son los modelos de juegos y demás tu idea respecto a esas también sensaciones que te transmite el juego y lo que tú sientes como entrenador? Y luego también si pudieras decirme de eso que comentabas ahorita, sobre todo de cuando comenzaste como entrenador a hoy, ¿qué es lo que más crees que antes no le daba importancia y que hoy sí se la estás dando durante esos 90 minutos de juego? Yo he pensado mucho sobre esto también, Monchi, y me alegra que tú mismo te hagas esa reflexión entrenando porque a ver cómo doy una respuesta que no sea muy metafísica. Por un lado, a mí me gusta tanto el juego
que me gustan las cosas bien hechas. Es decir, yo prefiero que mi equipo presione alto y vaya a recuperar el balón en campo contrario a que defienda en bloque bajo. Pero si defiende en bloque bajo, me gusta que mi equipo defienda bien en bloque bajo. Me gusta que el equipo esté estrecho. Me gusta que las distancias entre líneas sean buenas. Me gusta que el jugador que trata de condicionar al poseedor reconozca cuándo voy frontal y que le estoy negando y cuándo voy diagonal para provocar que el pase sea hacia afuera y los comportamientos cambien. Me gusta cuando un jugador entiende que tiene que defender penetraciones o que un central mueve tanto la línea que lo puedes defender en zona. O sea, a mí ese tipo de cosas me gusta. A mí un área bien defendida me gusta. Me gusta cuando reconoces que hay una situación de igualdad y tienes que coger la marca o de superioridad y el primero defiende en zona para el primer balón defenderlo por interceptación y no depender del duelo. Eso hace que primero tengamos que tener cierta capacidad de adaptación, luego según qué categorías. A nosotros nos está pasando incluso contra los equipos de más nivel, que es que nadie tiene la capacidad de jugar a lo que pretende durante los 90 minutos de un partido. Y no te digo nada durante 4 o 5 partidos consecutivos. Entonces tú tienes que tratar de que tu idea y seguramente lo que más te identifica como equipo, no hablo de las ideas del entrenador, aquello que con lo que se identifica el equipo, que pase el mayor tiempo posible y de la manera más eficaz posible. En esos momentos donde te estás imponiendo hay que tratar de hacer daño en el resultado y luego que en los momentos en los que no sucede aquello para lo que más te preparas, el equipo competitivamente esté bien, sepa sufrir, sepa resistir y no pierda los partidos en las fases de 15-20 minutos en los que el rival está siendo mejor que tú. Entonces hay un momento que hay que entrenarlo todo. Por eso es un proceso, ya casi no hay procesos. Pero yo tengo la sensación de que mi equipo cuando tenía que defender en bloque bajo, tenía la sensación de, mentalmente estaba pensando, vaya putada que no puedo activarme y que no puedo ser agresivo. Y unas jornadas después siento que cuando el equipo no puede ser activo, lo que piensa es imposible que me marquen gol defendiendo con 11 tíos como estoy defendiendo a 25 metros de mi portería. Entonces ya la propia mentalidad del jugador normalmente ofrece un rendimiento distinto. Cuando tú empiezas ese proceso, hay una sensibilidad que evidentemente condiciona aquello que le quieres mostrar a los jugadores. Creo que es bueno insistir en aquellas cosas que te van a identificar como equipo y si tú pretendes darle el mismo valor o el mismo tiempo a la presión alta que al bloque bajo, seguramente ni presiones bien alto ni defiendas bien en bloque bajo. Entonces, has de insistir en aquello que seguramente os puede identificar en función de cómo sois, del nivel que tenéis en relación a la categoría y cuando ya hay una idea que está adquirida hay que ir complementándola con otras cuestiones que evidentemente tienen valor para el resultado de la competición porque son momentos en los que también has de vivir y has de convivir bien. Pero a su vez me gusta creo que el entrenador, creo que muchas veces, esto lo decía nuestro amigo Lillo, ¿no? Que decía que no es lo mismo ser que estar. Y creo que muchas veces, por el hecho de estar como entrenadores, nos adaptamos tanto que dejamos de ser nosotros. O sea, empezamos a hacer cosas que entendemos que puede hacer que el resultado... Ahí hay un problema, porque yo evidentemente tengo una sensibilidad, pero a su vez creo que esa sensibilidad está condicionada por el rendimiento que creo que puedo ofrecer. Es decir, yo lo que hago no lo hago simplemente porque me guste, sino porque pienso que me acerca más al resultado. Si para conseguir ese resultado tengo que hacer cosas distintas, le tengo que dar una vuelta a eso. Había una expresión que decía, que comentaba, escribía Víctor Frade, que hablaba de la divina proporción, y lo hacía por cuestiones metodológicas, pero creo que es un poco eso. Cuando un equipo empieza a funcionar, esa divina proporción entre insistir en lo que haces, entendiendo que lo vas a ir mejorando y por tanto tu rendimiento va a ir creciendo, con entender qué te va demandando la competición y qué cuestiones seguramente sí que hay que cambiar. Porque la razón de las cosas es muy difícil saber exactamente cuáles son. Cuando un equipo no está muy bien porque juega con línea de 4 en vez de con línea de 5 o porque los comportamientos de esa línea de 4 en ese momento no son los
propia o si hay que seguir insistiendo para mejorar desde lo que ya estás haciendo. Pues, a mí me gusta demasiado cuando veo a entrenadores que no piden personalidad ninguna ni que no dicen nada. O sea, creo que puedes tener una sensibilidad y que esa sensibilidad en función de los quienes se vaya a ir ajustando porque los equipos tienen vida propia. A ti te puede gustar atacar de una manera y eso no significa que los medios sean siempre los mismos, ¿no? Yo creo que no cambia nada de mí si tengo un delantero que tiene capacidad para moverse entre líneas y tiene una movilidad tremenda y entonces lo puedo sumar al juego interior, así tengo un delantero con una capacidad para fijar centrales y que nos permita conectar con él, jugar de cara, y entonces yo pretendo que mis jugadores entre líneas reciban, y no siempre van a recibir de detrás hacia adelante, pueden recibir de delante hacia atrás, que los puedo saltar para encontrarlos ya orientados a la portería contraria. Y creo que no estoy variando aquello que yo siento, sino que lo estoy ajustando a las condiciones y al perfil de los jugadores que tengo. Eso por un lado. Luego me preguntabas por cómo había cambiado en cuanto a los 90 minutos. No sé, seguramente es el momento de más tensión o de más acción durante la semana y al final vas buscando tips. Nosotros muchas veces nos distribuimos a nivel de staff en función de las preocupaciones que tengamos. Si estoy dirigiendo el ataque, es importante que sepamos cómo estamos por detrás del balón, qué distancia hay entre el jugador que cierra y el punta que se queda descolgado. A veces le dedicamos tiempo a ver un poco qué está haciendo el equipo rival y no fijarse tanto en lo que estamos haciendo nosotros por si hay ciertos desequilibrios, cómo nos podemos reajustar. Ahora, conforme vas avanzando, al final tienes un analista también en la grada al que le puedes pedir cortes y hay momentos que tu cabeza no se puede estancar en una acción por mucho daño que te haga, sino que ya llegará al descanso, la verán los jugadores y verás cómo te puedes comportar de una manera más eficiente en ese tipo de situaciones. Pero al final, sobre todo, tener en la cabeza que estás para ayudar a los jugadores, tanto con la capacidad que tengas de analizar ciertas situaciones como con la manera en la que te comportas. O sea, creo que ahí también el entrenador muchas veces, yo abogo por ser muy natural, para que sea un poco actor. Hay veces que te querrías morir y tienes que generar tranquilidad, hay veces que necesitarías sentarte y tienes que estar de pie, hay veces que sabes que el árbitro no tiene ninguna implicación en el resultado y le tienes que protestar, o sea, tienes que ver de qué manera te vas comportando para ayudar en lo que puedas a los jugadores durante la competición. Sí, Frank, y dentro de ese proceso que mencionas de establecer las bases del equipo, de tu modelo de juego, de tu idea, esa vida interna que tienen los equipos, en la que creemos mucho, una vez establecidas esas bases, te lanzo dos cuestiones que me parecen muy interesantes, ¿no? Cómo combinar y llevar un poco de la mano lo que es la mejora individual y la mejora colectiva. Y a la vez también quisiera que me tocaras un poco el tema de la preparación de los partidos en escenarios cada complejo como puede ser en la liga en la que estás ahora, ¿no? Que sobre todo a nivel de terrenos de juego yo creo que es muy cambiante. Bien, mira, si queréis, para hacerlo más práctico también para entrenadores que os vean y demás, nosotros la preparación de la semana se hace sobre todo atendiendo a lo que nosotros somos, lo que entendemos que hay que reforzar y que hay que mejorar como equipo. Luego, durante la semana, se puede ir ajustando cuestiones que tienen que ver con el rival, pero muchas veces simplemente lo que hacemos es cuando tú quieres trabajar situaciones desde el inicio del juego ofensivas, pues muchas veces al final vas a hacerlo ante estructuras o sistemas o situaciones que crees que te puedes encontrar durante la semana, pero poniendo en el foco en cuál es la respuesta de tus jugadores o cómo se pueden generar ventajas o cómo podemos hacer para progresar del punto A al punto B de la manera más eficiente posible. Entonces ahí se va haciendo un poco las cosas. Le damos valor a lo... Nosotros cuando analizamos un partido analizamos cómo hemos estado con balón y cómo hemos estado sin balón. Luego vamos analizando a ciertos individuos o patrones que se van repitiendo que nos pueden interesar o que pensamos que están perjudicando
el rendimiento del equipo, le damos bastante protagonismo al jugador en cuanto a lo individual. Es decir, muchas veces ahora tenemos un delantero con el que no está siendo primera opción, que no está jugando los fines de semana, con lo cual me da igual que de aquí a Navidad llegue con un puntito más de carga a los partidos porque no lo estoy utilizando. Entonces me da igual si ese jugador hace un trabajo complementario con el segundo entrenador cuando termina la sesión para mejorar ciertos aspectos del juego que tiene que ver con la finalización, con cómo ocupo área, con repetir situaciones que no se está encontrando en la competición porque no se lo estoy dando. Entonces nos gusta que el jugador también nos diga en qué se siente fuerte, en qué tiene la necesidad de mejorar. A veces, normalmente nosotros en las sesiones trabajamos prácticamente lo mismo durante toda la sesión. Eso te permite hacer ciertas progresiones, que la introducción, ese primer momento del calentamiento, puedas ir a cuestiones que seguramente enriquezcan la idea general del equipo y puedas centrarte más en cómo una situación de control, de giro, de provocar cualquier cosa, que luego si tratas y consigues aplicarlo en contextos de más incertidumbre, seguramente lo resuelvas de mejor manera. Pero normalmente, sobre todo los días, digamos, más alejados del partido que vas a jugar y que has jugado, hay un día que está más orientado, que predomina más el momento sin balón. Evidentemente, por el tipo de entrenamiento va sucediéndose todo. Estás presionando, recuperas el balón, tienes que hacer algo cuando recuperas el balón. Pero incluso nuestro foco, nuestra intervención durante la tarea va más orientada a lo que hace el equipo sin balón. Hay otro día que va más orientado a lo que haces con balón y volvemos a lo mismo. Hay veces que la necesidad está en cómo iniciamos el juego y cómo podemos mejorar ante ciertas situaciones. Hay veces que tiene más relación con qué hacemos en campo contrario cuando el rival nos niega ciertos espacios, cómo progresamos desde un lado. Hay días que tiene que ver más con la propia idea general de reconocer cuándo me toca repetir y jugar a contrapié del rival, cuándo salgo para volver a entrar, que cuando giremos sea para darle velocidad al juego y sea hacia adelante, no girar por girar y quedarse lejos del resto. Entonces, bueno, pues ideas generales que vamos reforzando en función del momento de la competición. Sobre el rival, normalmente nosotros a lo mejor podemos llegar a tener una salida de balón algo más posicional en el primer momento de todo lo que sucede luego. Entonces, si entendemos que nos puede ayudar más en un momento dado salir con 3 que salir con 2, se puede trabajar, pero normalmente son espacios. Es más tratar de que la semana se parezca a lo que va a ser el partido que a lo que es el rival en sí. Nosotros aquí, por ejemplo, este año estamos en el grupo del norte de España, hay campos en peores condiciones, hay equipos que juegan más directo, entonces también tratar de que el jugador se estrese durante el entrenamiento, que si al final tienes que jugar de 16 duelos durante el partido, no acabe la semana y el jugador no haya convivido con situaciones de ese tipo, generar más caos, más descontrol en ciertas tareas que se pueda asemejar a lo que van a vivir. Detalles individuales que se le va ofreciendo al jugador. El jugador tiene un poco un informe de todos los jugadores del rival, un informe de vídeo, un informe escrito con ciertas características y su tendencia es más explotar la profundidad o es más pedir aquí encarar, sí. De ciertas situaciones, pues que en estos emparejamientos que se dan entre los partidos, que tu lateral izquierdo sea consciente de lo que puede hacer más el extremo derecho o cuestiones de ese tipo, pero durante lo que es el juego del entrenamiento no te varía tanto. Más allá de que sí que hay espacios donde pues, cuando se acerca al final de la semana ajustar la presión así, que mucho ajustar la presión así, pero el trabajo del analista en este caso no al mío, sino al del rol del juego. Creo que va a haber que empezar a dar una vuelta pronto, porque cuando lo que predominaba era el juego de posición, para el analista la vida era muy fácil. Este equipo ataca 2-3-5, ahora no, este ataca 3-2-5, aquí el lateral va corto, aquí no sé qué, siempre saltan los extremos. Creo que eso se está acabando, que si no se ha acabado ya es porque seguramente a más incertidumbre o comportamientos que difieren más los unos de los otros, más difícil seguramente será durante el proceso hacerlo entender, aplicarlo, y los entrenadores quieren certezas, porque si pierdes 3 partidos te vas a la calle. Entonces, claro, dejar en manos del jugador que en un momento sea el interior
que acosa el central y en otro el extremo, reconocer que si el otro equipo tiene una altura afuera, puedo saltar con el lateral, pero que si tiene los estoy fijado. Todo ese tipo de cuestiones, al principio seguramente son difíciles tomar el tiempo para que el jugador acabe interpretando esas situaciones, pero vamos a un fútbol en el que el lateral derecho no va a jugar corto, va a jugar corto en esta jugada y va a jugar largo en la siguiente, y va a jugar por dentro en una y va a jugar por fuera en otra, y el foco tiene que estar en otro tipo de cosas. Entonces tú orientas todo a presionar una salida de 3 y el rival hace 4 en día del partido, seguramente te vas a quedar sin respuesta, seguramente el jugador va a estar frustrado, seguramente se va a mirar al banquillo como para pedir la respuesta en vez de tener la autonomía para resolver una situación nueva del juego. O sea que vamos a ir un poco más a reforzar nuestros comportamientos tanto con como sin balón. Sí, Fran, y por cuestiones de tiempo, bueno, ojalá repetir pronto, porque se nos quedaron muchísimas cosas, se nos van a quedar muchísimas cosas, pero bueno, me voy a lanzar la última porque me parece interesante y va un poco de la mano con lo que vienen mencionando ahora, pero lo mencionaste ahora, ¿no? Con el tema de esa preparación de los partidos y que el partido se parezca lo más posible a lo que el entrenamiento semanal se parezca lo más posible a lo que se van a encontrar dentro del partido. A mí hay una cuestión que me intriga muchísimo, y sobre todo es el tema de ese factor individual, ¿no? Porque como tú decías, ¿no? Quizás antes se veía todo desde un prisma muy posicionado, muy individual, pero yo creo que hay de ir mucho más allá, pero que se está yendo mucho más allá, ¿no? Y te pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? El Barcelona de la central de la Champions pasada contra el Inter de Milán. ¿Cómo tú preparas o generas ese escenario donde no te va a recibir una doble punta, te va a recibir una doble punta con unas características muy especiales, muy particulares, donde son Turán y Lautaro Martínez? ¿Cómo desde tu perspectiva se puede llegar a optimizar esos procesos de que ese entrenamiento semanal, ese de estás preparando, se parezca lo más posible a la realidad del partido? Mira, seguramente sobre el caso concreto que me preguntas, el entrenador tendrá que hacer una reflexión e ir viendo cómo consigue ventajas de una fase del juego en la que el otro rival es muy poderoso. Posibles ventajas: defender con un mediocentro o dos mediocentros por delante de esos delanteros, defender por interceptación. Seguramente que provoca eso, que el rival tenga más tiempo para iniciar el juego y pasársela a esos jugadores desde más posiciones, porque estás implicando a menos gente sobre esa primera línea. Puedes asumir que en ese primer duelo eres perdedor, pero ese primer duelo, si presionas muy alto, seguramente se va a dar a 60 metros de portería. Y la intención que tienen ellos es o de relacionarse entre ellos o de activar como jugador de segunda línea que permite que el equipo se despliegue. Entonces seguramente vas a construir tareas y la idea es asumo ese duelo para no perder gente defendiendo ese primer balón, sino tener gente para defender las caras. Vas a buscar situaciones y vas a buscar contextos de entrenamiento donde las presiones seguramente sean más apareos, donde vas a insistir en las trayectorias de los que presionan para que seguramente vaya condicionando la línea de pase que tenga el que lleva el balón, a su vez que los jugadores de segunda línea en el momento de los volteos hacia esos delanteros ya se estén activando, ya estén girando y ya están defendiendo su posición por delante en vez de activarse en el momento del duelo, que es algo que es muy común en los jugadores. Por eso es un poquito ir tratando de generar conductas que ayuden. Cuando empiezas un equipo y presionas alto, el central izquierdo del equipo rival se quita el balón de encima y hasta el momento en el que tu central no disputa con el 9, la segunda línea no se activa para atacar ese segundo balón. No es lo mismo activarse en el momento de duelo que activarse en el momento de golpeo. Entonces seguramente esos detalles que la preparación de partido les puede hacer conscientes, pero si no lo trabajas previamente, no se tenga el hábito como para hacerlo y hacerlo durante todo el tiempo que dura un partido, todos los momentos que sea esa situación, las tienes que ir potenciando. Y luego sí que es verdad que para cuestiones concretas pues vamos a ese tipo de detalles, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Lo que pasa es que a nivel individual a ese, con la capacidad y la grandeza de esos jugadores es difícil, pero al final, en función de tu lado fuerte y tu lado débil defensivo, seguramente te interesa que un central
ataque ese primer balón con la pierna izquierda en vez de con la pierna derecha, o que cuando voy al cuerpo a cuerpo a una distancia de brazo y no dar de mi propio pecho para que él me pueda girar en un momento dado, en función de cuál sea ese jugador. Son esos pequeños detalles que es un poco lo que hablábamos antes, que un equipo puede ir a pares y defender fatal, y un equipo puede ir a pares y defender extraordinariamente bien, porque los conceptos y los fundamentos defensivos de cada jugador, incluso las relaciones entre los jugadores, si mi delantero acosa al central de manera diagonal, mi posición como media punta en fase defensiva será distinta, porque le estoy condicionando al poseedor de una manera que lo probable es que él pueda ir delante o que juegue fuera en esa dirección. Entonces, mi ubicación es diferente. Si va frontal, ya puede haber pases seguramente entre los dos centrales, con lo cual mi ubicación va a estar condicionada por lo que haga mi compañero. Es ir un poco a ese tipo de detalles y ver de qué manera, porque volvemos a ver de qué manera tú lo quieres defender, cómo quieres impedir ese tipo de relaciones, si lo que quieres es impedir la siguiente relación, asumiendo que ahí hay un 2 contra 2 donde puedes, si a veces es variando la estructura y que meter un tercer central que te permita seguramente ser más perseguidor con uno de los centrales, porque puedes mantener y ocupar el espacio con un tercer jugador generando una superioridad numérica defensiva. Yo creo que ahí ya va un poco, por eso no siempre es a través del cambio de sistema, ni siempre es a través de lo individual, pero que va un poco a eso. Y cuando hablamos de la presión, lo que hemos todos de las estructuras, y a veces hay con porteros a los que hay que parecer que no les vas y cambiarle el ritmo en el momento del control, porque prácticamente siempre se abren el control. Entonces, si tú les permites que controlen y sobre ese control aceleras y cambias tu ritmo defensivo, pues cuando los analizas ves que siempre que se abren el control hacia su pierna derecha, el balón suele acabar o fuera de banda, o es un envío largo, o es un pase quinchado al lateral, que ya puedes defender desde una intermedia y vas un poquito más a ese detalle. No es lo mismo un lateral que tiene la capacidad de abrir control y recortarte hacia adentro. Seguramente esa semana vas a estar más pendiente cuando trabajes las situaciones sin balón de que tu extremo o frene antes o la trayectoria sea distinta, o va a ser un poco más esos detalles que si el rival juega con 3 y juega con 4, es decir, cómo tengo la capacidad de neutralizar aquellas cosas que los rivales hacen bien. Fran, realmente una lástima tremenda que por cuestiones de tiempo tengamos que parar, porque se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, y yo también, que estoy en este proceso como entrenador, en esta parte también vinculado al análisis, pero también en esta parte como aficionado al juego, me quedo con muchísimas ganas, con muchísimos hype de seguir, ojalá y realmente y próximamente puedas verte por acá. Y a mí, Nori lo sabe mucho, que me gusta muchísimo lo que es presiones a pares y demás. Nos fuiste dejando ciertos tips que realmente me gustaría comentarlo muchísimo más para aprender, porque a mí, que en lo particular me gusta muchísimo, son cosas micro pero que tienen un sentido detrás tremendo, y sé que me ayudaría muchísimo dentro de mi formación también como entrenador, y para también ayudar a entender un poco más el juego. Te voy a ceder la palabra, Nori, también para que te despidas de Fran. Yo estoy seguro que quienes están del otro lado de la pantalla nos van a agradecer muchísimo esta charla, porque bueno, ya pudieron ver todos los conocimientos que tiene Fran, pero también cómo los comunica y la sutileza que tiene también para decir las cosas de forma que se nos da tan fácil de entender, pero a la vez con un mensaje tan grande detrás que realmente es fabuloso. No, sin duda, Monchi. Y bueno, ya lo comentábamos al principio, ¿no? La capacidad que tiene el entrenador de transmitir es probablemente lo más importante. La capacidad que tiene Fran de transmitir es altísima, y bueno, eso se refleja muchísimo en, sobre todo, vos me insistís lo mismo, ¿no? En lo que hablan los demás entrenadores y las demás personas del fútbol, ¿no? Que me parece que eso es el mayor mérito que se puede tener, ¿no? Porque ya luego los equipos, sí, hay, como decía, los resultados hay que ganar, pero bueno, que a veces el texto de los equipos, a veces el texto del equipo te termina sacando la calidad, y al final son los que termina jugando, ¿no? Y yo siempre me quedo con esto, y bien, pues, ha sencillo, claro, ¿no? Eso que siempre me ha pasado de muchísimo, todo el mundo me habla de liga. Y para nosotros contar contigo ahí, pasado a mí fue un auténtico placer, un auténtico fuente de aprendizaje. Y nada, te dejo para que te despidas también de lo que está un poco al lado de la pantalla, y bueno, que me decía mucho, ¿no? Con la invitación abiertísima, para las puertas abiertísimas para ver, más que bien. Sí,
deciros que sigáis haciendo lo que estáis haciendo, la verdad, porque yo sigo todo aquí. Además, es una pequeñita, voy andando, me pongo podcast para ir, podcast para volver. Para que me lo paso muy bien. Estamos en contacto, hablamos de lo que sea, ya meteremos a las defensas a pares, Monch. Y nada, cuando queráis repetimos, os hago formato sobre temáticas concretas, que no sea tan formato de entrevista, que hablemos los tres de tú a tú, que yo os pregunte a vosotros también. Y a ver qué cosas salen. Ha sido un placer, me lo pasa muy bien. Y nada, seguimos. Fran, ya nosotros, bueno, ya para ir despidiendo, decirte que también valoramos tanto esta charla, Nori, en el momento que me dijo de que ibas a pasarte por acá, que es realmente muy temprano aquí donde vivimos, pero vale la pena. Cada minuto, cada hora, y créeme que motivos como estos, como decíamos al inicio, fueron por los cuales terminamos creando estos espacios. No solo por el proceso de formación que estamos viviendo y la calidad de los profesionales que están del otro lado, ustedes, que al final son los protagonistas de este espacio, sino también por esa calidad humana también que nos demuestran esa predisposición para aceptar llegar a este canal de dos jóvenes que comenzaron en este proceso prácticamente No tan joven ya. un joven y medio que empezaron en este proceso de bueno, de aprendizaje, y que personas como tú decían ya llegarse junto a nosotros para charlar y abrirse de la forma que estás abierto hoy, eso es lo que más valoramos. Realmente muchísimas gracias por llegarte junto a nosotros, y sin dudas las conversaciones sobre el juego van a seguir, porque tenemos todavía muchísimo que aprender y tienes todavía muchísimo que contar. Un fuerte abrazo. Chao, gracias.